Florida lo merece. Sí. Como cada viernes, señores, vamos al plano internacional. Miren, hace varias semanas que hice el compromiso con doña Consuelo de explicar cómo funcionan las elecciones de Estados Unidos, su sistema electoral sobre todo, porque son elecciones que cautivan, impactan en todo el mundo. Sin embargo, la gran mayoría de las personas desconoce cómo funciona esto, incluyendo muchos estadounidenses que también tienen derecho al voto. Primero, el sistema electoral de Estados Unidos es el sistema más complejo del mundo. Está indisolublemente ligado a la tradición y a la visión conservadora de los padres fundadores que fueron quienes lo desarrollaron. Y se ha mantenido así prácticamente intacto hasta el día de hoy. Vamos a hacerlo bastante práctico. Lo primero es decir que en Estados Unidos no solo existe el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Existe una gran variedad de partidos políticos. Lo que pasa es que el sistema en la práctica impone un bipartidismo perfecto, porque para usted poder conseguir colegios electorales, usted tiene que recaudar una gran cantidad de recursos y además tiene que tener una maquinaria electoral en todos los estados. Y por eso estos dos partidos, que son los más tradicionales y los más fuertes, son los únicos que tienen esas características. Por eso las elecciones al final está entre uno de los dos. Lo otro es, el sistema es un sistema combinado, que combina el voto popular con el voto, digamos, indirecto. Hablo de los llamados colegios electorales, porque los legisladores, entiéndase senadores y diputados, allá se llaman representantes los diputados, se eligen por votos directos y el presidente se elige de manera indirecta. ¿Cómo y cuándo entonces se elige? Bueno, Estados Unidos no tiene una fecha cierta para elegir a sus representantes, sino un día cierto. Existe una ley de 1845 que definió que las elecciones presidenciales se celebran el primer martes después del primer lunes de noviembre de cada 4 años. Escuche bien, o sea, no es el primer martes de noviembre, no, tiene que pasar un lunes y el lunes, entonces el martes que sigue se celebra, que eso significa que si el martes cae 1 de noviembre, hay que mover las elecciones para la otra semana. Regularmente entonces las elecciones se dan entre el día 2 y el día 8 de noviembre de cada 4 años. Lo mismo, perdón Manuel, ocurre aquí después de la reforma constitucional. domingo. Anteriormente era el 16 de mayo, ahora es el tercer domingo del mes de mayo de cada 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Ese día se elige no solo al presidente de la República. Exacto. Las elecciones en Estados Unidos son federales, estatales y también locales el mismo día. ¿Por qué? Porque se elige al presidente y al vicepresidente, se elige a la matrícula completa de todos los representantes y se elige a 1/3 de la matrícula del Senado de la República. Se eligen a gobernadores también y también localmente se eligen. Cada estado dirige sus elecciones conforme a sus reglas. Se someten también en las boletas diferentes temas, plebiscitos, autoridades escolares, en fin, un sinnúmero de cosas, pero la gente cree que solo se elige al presidente. Sí, es cierto. ¿Cómo se dividen entonces los colegios electorales? Bueno, los colegios electorales son 538, que significa la misma cantidad de representantes que tienen en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Están divididos de la siguiente forma. Hay 435 que corresponden a las diferentes circunscripciones. Hay 100 que están divididos entre los 100 senadores. Cada estado tiene 2 senadores federales. Y hay 3 que se le asignan al Distrito de Columbia, que no tiene la categoría de estado, pero tiene una condición especial por ser la capital de la República. Entonces, las circunscripciones en Estados Unidos no están meramente divididas por un tema geográfico como nosotros, sino más bien ligadas a un tema socioeconómico, por temas de raza, por temas, así están divididas. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que los partidos lo que hacen es someter una lista de compromisarios, que es la misma cantidad del número de representantes que se van a elegir.
Significa esto entonces que cuando usted va a votar en noviembre, usted no vota por el presidente en realidad. Usted vota por un delegado que se va a constituir después en un colegio electoral. ¿Cuándo se deciden entonces las elecciones realmente? El lunes siguiente al segundo miércoles de diciembre. Ese es el día que se vota por el presidente. Aunque usted haya votado en noviembre, es él, el representante, que va a elegir ese día. Y entonces ya finalmente se confirma el 6 de enero en el Congreso de los Estados Unidos, entiendas, en el Senado específicamente. Entonces, ¿qué pasa? Para usted alcanzar eso, usted necesita el número mágico de 270 delegados. Ese es el número máximo. Como mínimo. Como mínimo, ¿verdad? Con eso usted alcanza la presidencia de la República. En la práctica, aunque no pasa así, en realidad el número mágico da ganando 11 estados. Con 11 estados que usted gane, el número mágico da 270. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En términos prácticos, las elecciones están divididas ya. Una franja históricamente es demócrata, sobre todo las más liberales, y otra franja más conservadora históricamente es republicana. Por eso las elecciones, real y efectivamente, donde se deciden es en los llamados estados bisagras, que son los pendulares, ¿verdad? O también le llaman swing states, que son unos 12 estados, entiéndase, Michigan, entiéndase Nevada, entiéndase Virginia, entiéndase Georgia, entiéndase Pensilvania, entiéndase la Florida, entiéndase New Hampshire, entiéndase Colorado, Arizona, en fin, esos son los estados que real y efectivamente deciden las elecciones. ¿Qué pasaría entonces si usted no alcanza los 270 o si usted empata, porque puede darse un empate también? Si usted, para que usted no alcance los 270, se necesitaría que un tercero pueda gravitar en el escenario. Ahora, por ejemplo, el señor Kennedy, que está corriendo independiente, Robert Jr., pudiera dar una sorpresa, quizás, digamos, que gane él el estado de California. El estado de California son 55 colegios electorales. Eso, probablemente no permitiría que no llegue nadie a 270. Entonces, ahí se daría lo que se llaman elecciones contingentes, que no es descabellado, ha pasado, ¿eh? Por ejemplo, el caso de Thomas Jefferson, escuchen de quién estamos hablando, señores. Para mí el más grande estadounidense de todos los tiempos. Fundador. Thomas Jefferson quedó empate en el año 1800. Sus elecciones se decidieron en el Congreso, en las llamadas elecciones contingentes. Él le ganó, escuchen bien, en ese momento se votaba por 2 candidatos a la presidencia y el que quedaba de segundo se hacía vicepresidente. Entonces, ¿qué pasó? Él le ganó la contienda presidencial a John Adams, que compitió con él en 1800. Sin embargo, su equipo completo votó por él y por Aaron Burr, que era su candidato de fórmula. Y los dos quedaron empates con 73 colegios electorales. Tuvo que ir a la Cámara de Representantes y después de 36 votaciones, entonces salió presidente Thomas Jefferson. El caso de John Quincy Adams, también, el 6º presidente de los Estados Unidos, no alcanzó el umbral que se necesitaba en ese momento y entonces tuvo que ir con el general Jackson a competir en el Congreso. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la enmienda 12ª de los Estados Unidos es la que define el procedimiento para las elecciones contingentes. Repito, en caso de empate o en caso de que ninguno de ellos alcance el número mágico. Si eso pasara, la Cámara de Representantes le toca elegir al presidente de los 3 que más votos electorales hayan alcanzado. ¿Qué significa eso? Que aunque usted haya quedado en primero, eso no importa ya a partir de ahí. Usted puede haber quedado en primero en colegios electorales y perder las elecciones a los 3. Y en el caso del Senado, elige al vicepresidente de los 2 que hayan quedado más cerca. Un elemento importante es, señores, que no tiene nada que ver, atención a la gente que apoya a Trump, no tiene nada que ver el voto popular. Usted puede ganar el voto popular como ganó Hillary, y perder ¿verdad? las elecciones. Hay 5 casos que ha pasado eso. Sí. Primero, el propio general Andrew Jackson le ganó a John Quincy Adams tanto el colegio electoral como el voto popular y perdió las elecciones de 1824. El señor Tilden también ganó en 1876 y perdió las elecciones.
Grover Cleveland en 1888 cogió el voto popular y tampoco fue presidente en esas elecciones. Al Gore en el año 2000 le ganó a Bush y perdió las elecciones, y el caso más reciente es el caso de Hillary Clinton en 2016, que sacó unos 3 millones más que Donald Trump y tampoco pudo ser presidente. Aquí otra pregunta importante: ¿pueden los delegados cambiar sus votos? También eso es posible. Pueden cambiarlos y también pueden abstenerse. Algunos estados ya han tomado medidas respecto a eso y le han prohibido a sus delegados que cambien una vez eligen. Ahora, hay un caso muy particular, y es el caso de Richard Johnson. Richard Johnson fue compañero de boleta de Martin Van Buren en el año 1836. Él era el candidato vicepresidencial, y los delegados de Virginia, específicamente 23 de ellos, pues cambiaron su voto. Acusaron a este hombre de que él tenía hijos con una negra y no votaron por él. Después fue vicepresidente, fue electo, pero tuvo que ir a unas elecciones contingentes. Ojo, el procedimiento de elecciones contingentes varía. ¿Cómo se elige? Ya los delegados no votan como delegados, sino que votan en bloques. O sea, cada estado, el número de todos sus representantes se convierte en un solo voto. O sea, pongo el ejemplo. Texas tiene 38 colegios electorales. Ya entonces Texas, los 38 se juntan y solamente uno vota en bloque. ¿Qué se necesita para eso? Que haya un quórum de por lo menos 290 legisladores y que cada estado tenga por lo menos un representante. Entonces, quise explicar esto por la complejidad que tiene para que la gente sepa. Pero qué difícil, ¿eh? Sí, bastante complejo. Para que la gente sepa que no es tan fácil, no solamente por simpatía se pueden ganar las elecciones en Estados Unidos. Eury. Muy bien. Cambio fuera.